ingresando. Bueno. Estamos saliendo también en Facebook. Sí, estamos saliendo en Facebook. Sí, sí. Estamos saliendo también en... Sí, estamos saliendo en Facebook. Sí, sí. Uy, por favor, silencialos a todos. Bueno, si les parece voy presentando el espacio, ¿ok? Bueno, esta es una clase abierta del Grupo de Investigación en Práctica Analítica en Instituciones, que es un espacio de investigación que brinda ACEP, que es la Asociación Cuyana de Estudios Psicoanalíticos de Mendoza. Las coordinadoras de este espacio somos Virginia Viagle, Elodia Granados y Ana Sol Siquik, que soy yo. Las tres somos miembros de ACEP y trabajamos en instituciones públicas de salud. Les cuento un poco qué es ACEP para las personas que son nuevas, que no saben. Es una institución que se llama En Acuerdo con la EOL, lo que significa que se guía por los lineamientos de la política de la Escuela de la Orientación Lacaniana. Fue fundada en el año 96 por un grupo de analistas que con su deseo de trabajo la han sostenido, un grupo que siempre ha ido creciendo y que con el devenir de los tiempos realizó las gestiones necesarias que dieron como fruto la instalación de la sede del IOM, del Instituto Oscar Mazota, en Mendoza desde el año 2006, con quien convivimos y articulamos nuestras actividades. ACEP en el año 2018 creó un curso de especialización en psicología clínica de orientación psicoanalítica, que esto es por un convenio con el Colegio de Psicólogos de Mendoza, y a partir de ese convenio se firmó un convenio con el Ministerio de Salud de la provincia y desde ese entonces se hacen las prácticas en instituciones públicas. Esto enmarca marca un precedente en la provincia de Mendoza y legitima el discurso analítico dentro de las instituciones. Entonces, en ese marco es que surge nuestro grupo de investigación, siendo este nuestro segundo año de recorrido y esta la primera clase abierta que tenemos. Por eso hemos invitado a Lucas Lecerre, que ahora lo voy a presentar, que va a hablar de la clase que le ha puesto La causa viene del futuro.
Lucas Lecerre es licenciado en psicología, es miembro de la EOL y la AMP, es supervisor de un servicio de salud mental en un hospital general, ha trabajado mucho tiempo en hospital general y es docente de la UBA y de la maestría en clínica psicoanalítica de la UNSAM. ¿Está bien? Bárbaro. Ok. Bueno, te damos la palabra entonces. Bueno, muchas gracias, Ana Sol. Buenas noches para todos y todas. Es un gusto estar acá. Preferiría mucho más estar presencialmente en Mendoza, provincia que me encanta, que fui varias veces de vacaciones y que realmente la pasé muy bien, así que espero que la próxima sea in situ, digamos. Te esperamos después. Em, bueno, agradezco muchísimo la invitación. Mm, a Elodía, a Ana Sol y a Virginia para poder dar esta charla abierta sobre una clase de Miller. Aparte me encantó el formato y la invitación de comentar una clase de un curso de Miller. Realmente me vino muy bien esa invitación. A mí me encanta realmente Miller, leer a Miller y comentar una clase. Tiene algo él, como es tan, en su lógica de argumentación, es tan fácil a veces seguirlo, que me parece que el comentario de la clase, por lo menos, está bastante guiado por su argumentación. Distinto es comentar una clase de Lacan, que uno puede tener que, ¿no? Son millones de cosas. En cambio, Miller va armando siempre una argumentación que, como él dice al principio, ¿no? La clase es la sexta clase del curso Causa y Consentimiento, se llama Teoría de la Causa. Es la sexta clase de este curso, ahí está, que Ana Sol lo mostró, que es de 1987-1988, o sea, casi 30 y pico de años. Hace bastante. Es el curso, está dentro de lo que se llama, lo que él mismo nombró como los cursos de la orientación lacaniana, es la segunda parte. Él hizo una primera parte de esos cursos hasta que se muere Lacan. Cuando se muere Lacan, inaugura la segunda parte de los cursos, que es la que más conocemos. Esta segunda parte dura hasta el curso El Partener Síntoma del 98-99, y ahí comienza la tercera parte de su curso. Eh, bueno, él mismo comenta, esta clase es muy especial porque es la clase que está justo antes del receso invernal allá en Europa, o sea que es la última clase de diciembre, antes de fin de año, y es la clase que le da, donde él pone el título al curso. Algunos cursos Miller anuncia el título en la primera clase, a veces lo anuncia en el curso anterior, y a veces lo anuncia en la mitad o al final del curso. Este lo anuncia en esta sexta clase. Como él bien dice, bueno, que él tiene un gusto por armar, y que lo critican por eso, dos conceptos, ¿no? Hacer un binomio, causa y consentimiento. Siempre este binarismo milleriano ha sido criticado por criticar, digamos, pero bueno, varias veces ha sido criticado por eso. Acá él arma de vuelta el binarismo, causa y consentimiento, le pone este título al curso, lo compara como por ejemplo con Crimen y Castigo o la famosa película Gritos y Susurros. Yo le puse como título a esta presentación, a esta conversación, me pueden interrumpir cuando quieran, también me parece que está habilitado el chat, ¿no? Que se puede... Uh-huh. Sí, está habilitado, pueden comentar ahí. Le puse como título La causa viene del futuro. Un poco para romper con la idea clásica de causa, que es algo del tiempo pasado. Esto quizás es un poco como pretencioso decirlo, pero el título tiene una cuestión ética, por decirlo de una manera, en juego.
que voy a tratar de llegar al final, de por qué tenemos que, para el psicoanálisis, poner la causa en el futuro y tiene una relación con la posición ética del analista. Bueno, eso después lo voy a tratar de desarrollar un poco más, pero ese es el panorama general y el porqué de ese título. Voy a ir comentando un poco la clase y ir conversando con ustedes y demás. ¿Mm? Bueno, como les decía, él trata de hacer un efecto de cierre, dice, en esta sexta clase, ver lo que ha dicho del curso hasta este momento y hacer como un efecto de significación, ¿no? O sea, un cierto abrochamiento. O sea, no es la idea de que cuando produce un efecto de significación hay un cierto abrochamiento, que después siempre se va deslizando, pero conseguir un punto de almohadillado, poner un título, nombrar algo, da un efecto de significación. Él da nombre al título del curso, justamente. Por eso podemos pensar que hay algo de un abrochamiento en esta clase, al ponerle el nombre al título, al curso, ¿no? Al nombrar. Esto lo digo para después pensar el valor del nombre, ¿no? Pero es algo que él dice así muy entre líneas, me parece. Lo interesante es que si uno lee las primeras 5 clases, mucho lo que dice acá no lo había dicho antes. En las primeras 5 clases toma otras cuestiones, simplemente lo menciono, pero trabaja fundamentalmente el escrito de Lacan previo a lo que Lacan fecha como el comienzo de esa enseñanza acerca de la causalidad psíquica. Les recomiendo que si van a leer esas clases con ese escrito de Lacan, también busquen el texto que es contemporáneo a este curso de Miller, que se llama Sobre la lección de la psicosis, que comenta también ese escrito de Lacan y que es contemporáneo a este curso. Bueno, entonces trabaja un poco lo que viene, pero dice cosas nuevas en esta clase, ¿no? Tiene un ordenamiento un poco especial la clase, porque primero tenemos como una primera parte que se llama la causa escondida, en la cual, bueno, ahora voy a mencionar, habla un poco de lo que sería el sujeto supuesto saber para el psicoanálisis, y después empieza con el primer Freud, Freud en 1890. Voy a seguir el orden de Miller. Podría uno arrancar por Freud y después poner, pero voy a seguir el orden de la clase como lo pone el Miller, ¿no? O sea, voy a empezar por la causa escondida, donde él ahí define una de las maneras de definir al psicoanálisis como la búsqueda de una causa, la causa del mal. Uno podría definir al psicoanálisis como esa búsqueda. ¿Cuál es la causa del malestar que lo lleva a uno a la consulta, ¿no? Estoy agrandando un poco. Es interesante porque él ubica ahí la entrada en análisis, por la búsqueda de una causa. No el encuentro con un analista, sino la entrada en análisis, luego de lo que conocemos como las entrevistas preliminares. O sea que cuando se empieza a hacer la búsqueda de la causa, ahí es cuando realmente se comienza un análisis. Así, después mi idea es poder charlarlo con ustedes y demás, pero uno podría decir que en las consultas no vienen siempre buscando una causa, ¿no? A veces vienen con la causa ya explícita, vengo porque de que me pasó esto, me pasa tal cosa, ¿no? Lo que serían las neurosis traumáticas freudianas, ¿no? Lo que es el trauma por acontecimiento. Estuve en Cromañón y desde que estoy en Cromañón no puedo dejar de tener pesadillas. Y está la causa muy clara, hay ciertas, ¿no? Hay otras consultas que vienen sin una causa, pero sin querer saberla, ¿no? Personas que vienen, dame la respuesta, dame la solución, decime qué tengo que hacer, no me interesa saber la causa, ¿para qué quiero saber? Yo lo que quiero es que no me pase más esto que me está pasando.
Y hay otro tipo de consultas que vienen con una causa pasada, que se sabe. No, a mí lo que me pasó es que en la infancia, bla, bla, y desde ahí que no, este tema me sigue pasando. Estoy siendo muy burdo, pero para poder, digamos, esos son los modos que se pueden presentar a alguien, más desde el orden quizás más desde el orden de la neurosis, pero bueno, lo podemos charlar un poquito. Pero acá Miller dice que cuando se empieza a buscar la causa, ahí es la entrada en análisis. Por eso me interesaba diferenciar ese punto. Y dice algo más, que es una causa que no se sabe, que por eso motiva la entrada en análisis. Para Freud, el saber la causa sería suprimirla. Es el famoso sintagma ser consciente de lo inconsciente. Al hacer consciente eso inconsciente, el síntoma desaparecería. Es el primer Freud, digamos, el Freud súper optimista, por decirlo de una manera. O sea que la causa pierde efecto una vez que se la sabe, una vez que se la conoce, una vez que deja de estar escondida, una vez que se sabe sobre esa causa. Esto lo digo como un costado al margen para después, si ustedes, no es la posición de Freud, como conocen, a lo largo de su obra. En Análisis terminable e interminable, justamente dice que el saber no alcanza. Que uno le puede avisar a un paciente que tiene problemas con su imagen, que cuando envejezca se va a poner mal, se va a angustiar, y eso dice, no sirve de nada. No sirve de nada darle ese saber. O sea que no es la posición que Freud mantiene hasta el final. Recomiendo enfáticamente la lectura y la relectura de ese hermoso texto, Análisis terminable e interminable de Freud. Como dice Miller en este apartado, algo curioso, una causa que solo produce efectos si está escondida. Y esa es como la gran novedad que introduce Freud. Es como el invento que hace Freud. Uno sufre de algo de lo que no sabe. Por supuesto que Freud, como vamos a ver, no lo inventa de la nada, sino que lo inventa escuchando a estos primeros sujetos histéricos. Entonces, el psicoanálisis es una búsqueda de una causa, Miller lo va a decir, que es una etiología, una etimología, ¿cómo es que lo dice? Se me fue el nombre. Epistemología. La causa tiene un saber y el psicoanálisis es la búsqueda de ese saber. Va a referir entonces que la primera configuración que tiene el síntoma analítico cuando se entra en un análisis, cuando se produce la entrada en un análisis, es el no sé. No sé por qué. No sé por qué me pasa esto. Ahí uno podría decir que empieza el comienzo de un análisis. Para seguir este tema, porque a mí me parece fundamental este tema de entradas en análisis, justamente por la práctica en la institución, ¿no? Cómo llevar a un sujeto en una institución a este punto. Después está toda la discusión que hemos tenido, por ejemplo, en el hospital en el que trabajé en su momento, y que cuando se da este punto es el momento para decirle, bueno, en la institución se terminó el tratamiento, es todo un punto a discutir y a debatir, pero si, digamos, el tratamiento en la institución llega hasta el punto de la entrada en análisis, o bueno, pero para seguir este tema, les paso 2 o 3 referencias que seguro conocen, pero hay una clase en DONC que es cómo iniciamos el análisis, está en italiano, viene muy bien. Otra que es clínica, un artículo
CST, Clínica Bajo Transferencia, que también trabaja, y el famoso librito de Miller, el que es de Paidós, el verde, Principios del método, no, Introducción al método psicoanalítico, donde él también trabaja ahí la cuestión de las entrevistas preliminares y lo que sería una entrada en análisis. Me parece que con esos 3 o 4 textos uno tiene un buen combo para estudiar y que vuelvo a repetir, va justo al tema del tratamiento en las instituciones, lo que es las entrevistas preliminares. Bueno, entonces, la forma que tiene el síntoma analítico es el no sé por qué, ¿no? Y Miller va a decir rápido, este no sé tiene que ver con la represión, ¿no? Es el saber no sabido del inconsciente, un saber que no se sabe, ¿no? Y que bueno, por medio de un análisis uno va a poder ir eh, alcanzando ese saber, ¿no? Es lo que da acceso al sujeto supuesto saber. Entonces, él va a ubicar claramente cómo es esta pareja. Tenemos el síntoma analítico, un no sé por qué, y por otro lado, la instalación del sujeto supuesto saber, que es la instalación de la transferencia propiamente dicha, digámoslo de esa manera, porque puede haber transferencia imaginaria desde un primer momento. Sobre todo, por ejemplo, puede haber transferencia a una institución, al hospital. Yo trabajaba en un hospital que era un hospital de un municipio de la provincia de Buenos Aires. Yo veo ahí, Ana, que estás escribiendo la bibliografía. Yo después, si quieren, les paso también estas, eh, pero si las querés ir escribiendo, te agradezco, pero después se las puedo pasar. Les decía, trabajaba en un hospital de un municipio, que es el único hospital del municipio, entonces toda la gente, digamos, se le había muerto el padre en el hospital, iban a tener sus hijos al hospital, digo, tenían como capaz había un enfermero que trabaja en el hospital, que es el vecino, el médico también es el vecino, había ya, uno pescaba que venían con una transferencia ya imaginaria al hospital, pero la transferencia como sujeto supuesto saber sería la transferencia propiamente analítica, digámoslo así, en la que se instala cuando se arma este síntoma analítico, en tanto no sé por qué. Bueno, se podría hacer un curso de un año entero para hablar del sujeto supuesto saber, ¿no? Y de dónde lo toma Lacan, la proposición del 9 de octubre. No me quiero ir por las ramas, simplemente quiero resaltar algunas cositas que dice Miller sobre esto en esta clase, no en otros lados, en esta clase. Para mí es fundamental esto que dice así al pasar, que va a decir que el sujeto supuesto saber surge de la palabra del analizante. Esto me parece fundamental. ¿De dónde surge la instalación de la transferencia como sujeto supuesto saber? Surge de la palabra del analizante. Es decir, no surge del analista. Es lo primero que uno podría decir. No surge de la palabra del analista. Más bien uno tendría que tener cuidado, porque si surge de la palabra del analista, lo más seguro es que no se instale entonces el sujeto supuesto saber. Y se instale otra cosa, pero no eso. No se produzca una entrada en análisis. Se puede producir otra cosa, pero no lo que estamos hablando como una entrada en análisis. Vuelvo a repetir, surge de la palabra del analizante. Acá ya les doy una pista de por qué le puse el título que le puse a la clase, porque cuando se le da la palabra al analizante, diga lo primero que se le ocurre, eso ya implica una dirección hacia el futuro. Vamos a encontrar lo que le sucede a medida que usted vaya hablando y diciendo lo primero que se le ocurra.
Entonces vamos a encontrarlo en el porvenir, la causa de su malestar, ¿no? Por eso es tan importante la asociación, la invitación a la asociación libre. Yo no creo que, no sé si es algo que se está remarcando tanto. Hace unos años se remarcaba mucho que había que decirlo explícitamente al analizante, ¿no? Lacan dice que el modo en que uno aprendió la regla fundamental es el modo en cual la va a transmitir, ¿no? Pero es algo a transmitir que tiene que decir lo primero que se le ocurra. Porque es en su discurso donde vamos a encontrar la lógica y los motivos de su padecer. No se lo vamos a decir así porque si yo digo, bueno, me voy hablando solo, ¿no? Algo. Pero que el sujeto supuesto saber surja de la palabra del analizante implica que el saber que el analista tenga tiene que quedar en reserva, tiene que quedar a un costado. Ese es que quede en reserva, es el modo que Lacan, uno de los modos que Lacan va a postular, sobre todo esto lo pueden rastrear en el seminario 8, de lo que es el agalma, de eso escondido, preciado, y es el agalma que el analista va a ir obteniendo, él, su agalma como analista, como sujeto supuesto a saber, en tanto y en cuanto mantenga su saber en reserva. Acá voy a contar una infidencia, pero a mí me parece que es siempre uno aprende más de estas cuestiones. En los inicios de mi práctica, yo venía con muchas ganas de demostrar que sabía. Eh, Tenía ganas de interpretar, no sé si les pasó, pero a mí después de estar leyendo tantos años, uno tiene como que quería interpretar, digamos, brevemente les cuento. Viene mi primera paciente que me llega por una derivación, primera entrevista, primera paciente, primera vez, ¿no? Repasando los consejos al médico de Freud, la atención libremente flotante, bueno. Empieza a hablar, ella viene porque vomitaba, tenía, bueno, bulimia, vomitaba, ¿no? Empieza a hablar del otro, me dice, no, porque a mí el otro esto, el otro aquello. Y era así como un otro general, digo, bárbaro, Lacan, digo, digo, el otro de Lacan, ¿no? Y como, estaba chocho, dice, no, y el otro no me devuelve. Y yo le digo, claro, la que devuelve sos vos. No vino nunca más. Se puso pálida, blanca, y no vino más. Esa no era para decir en la primera entrevista. Mi apuro hizo que esa chica, no sé después cuál fue su derrotero, pero tuvo un mal encuentro ahí con el psicoanálisis, ¿no? Mi apuro de demostrar el saber. Esto pues me parece fundamental, este punto, que el sujeto supuesto saber surge de la palabra del analizante. Lo digo y lo repito un par de veces porque a mí nunca lo leía de ese modo, digo, lo había, pero nunca de ese modo. Ahí Miller dice bueno, justamente dice, a veces los analistas infatuados se toman por la causa, justamente, ¿no? Y ahí da el ejemplo del análisis de la transferencia. No, a usted le está pasando esto porque conmigo, ¿no? Lo que serían más los post-freudianos, ¿no? Es el analista que se cree la causa de lo que le sucede a su paciente, ¿no? Esa es la versión más, digamos, infatuada que puede tener un analista. Pero a mí me parece que esto de demostrar el saber a veces a un paciente, porque a veces si uno no dice nada, dice no, digo, no dije nada, algo le tengo que decir antes que se vaya. Si no es como una estafa, pues, ¿no? Pero no, es mejor que la palabra sea la del analizante. Bueno,
no tomarse como el sujeto supuesto saber. Entonces ya el sujeto supuesto saber no es el analista, ya eso queda bien claro, eso digo, me parece que lo tenemos todo bastante claro, pero a veces uno se lo puede confundir. De poner el lugar del paciente en tanto no sé, la causa del síntoma no la sé, ¿no? El síntoma analítico en tanto no sé, nos permite también, Miller lo dice en un párrafo, pero a mí me parece que lo quiero mencionar, la diferencia entre neurosis y psicosis. El psicótico es el que sabe, entonces ahí el analista más que nunca se tiene que poner en una posición de no saber absoluto. Sumisión no me acuerdo, sumisión extrema, sumisión, no me acuerdo cómo la califica, las posiciones subjetivas del enfermo, dice Lacan, en Absoluta, ¿no una es? Sumisión absoluta. sumisión absoluta a las posiciones subjetivas del paciente de una cuestión preliminar. Gracias, Ana Sol. ¿No? Una posición de no saber absoluto, porque sabemos en dónde termina esta cuestión, termina en que una erotomanía mortificante, dice Lacan, él me ama, ¿no? El analista está enamorado de mí, va a poder, en vez de el amor de transferencia, ¿no? Porque el analizante le va a suponer un saber al analista, entonces lo convierte en un amado. Y tenemos ahí los fenómenos de amor de transferencia. Ya ahí, entre el amor y el saber, pescamos un matrimonio, por decirlo de alguna manera. ¿No? Una relación muy, muy junta entre el amor y el saber. A veces, con la psicosis, porque el psicótico sepa no significa que a veces no demande, que nos demande alguna respuesta. Y ahí hay que tener cuidado porque en esa demanda justamente podemos ponernos en un lugar de saber, ¿no? Bueno, después si quieren podemos retomar la cuestión de neurosis y psicosis en la conversación. Este sería el primer punto, la causa escondida, ¿no? Porque el no sé es escondida, no se sabe. Como no se sabe, se puede configurar entonces el síntoma analítico. No sé por qué. Otro modo de decirlo, lo dice, es ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué sucede esto? ¿No? La configuración del síntoma analítico. Bueno, después Miller, pasamos al segundo punto, al segundo subtítulo de la clase, que se llama la causa sexual. Y va a arrancar con el Freud de 1893. Habían salido hace poco, parece, todas las cartas de Freud y Fliess, y Miller las venía leyendo, así que empieza a comentar el manuscrito B. A mí me interesa porque lo que a Freud, digamos, cómo arrancó Freud, es cómo arrancamos nosotros en el hospital. Cuando lo leía a ese Freud teniendo que hacer el esfuerzo de diferenciar la causa psíquica de una causa física, ¿no? Es un poco lo que nos pasa cuando estamos en instituciones, que los pacientes demandan una causa concreta. Sobre todo, no solo los pacientes, también los colegas médicos, ¿no? Digamos, porque en unas instituciones compartimos con otros discursos. Eh, y ahí es interesante ver un poquito entonces cómo va siguiendo Miller cómo arrancó Freud. Arrancó por el trauma sexual, la causa sexual. Un trauma realmente acontecido en la infancia o en la actualidad, ¿no? Había de los dos. Estaba el trauma acontecido en la infancia, un abuso, lo dice con todas las letras, un abuso
que se puede presentar como activo o pasivo, y ahí va a empezar a hablar de la etiología de las neurosis, histeria, obsesión y demás, pero un abuso realmente acontecido, un abuso real, eh, que podría llevar, si nos quedamos en eso, a una profilaxis. ¿No? Hay un artículo muy lindo de Freud de 1910 que es sobre el psicoanálisis silvestre, que es de un hombre, sería de un analista, Freud no lo nombra, a mí se me escribe un colega contándome un caso de una mujer, yo ahora no recuerdo muy bien, pero le digo brevemente, el analista la mandaba a tener relaciones sexuales y que con eso se iba a curar. Bien, bien, bien de otra época. Y ahí Freud dice, eso no tiene nada que ver con el psicoanálisis. Pero hay que decir que en un momento él pensaba que había un mal funcionamiento de la índole sexual y que eso producía el síntoma, y que en el sujeto histérico, en las mujeres, se debía más a una falta de la potencia masculina de la actual pareja, ¿no? Eh, Ahora bien, con la histeria, lo que le empieza a pasar a Freud es que la causa se instala como una causa pasada, pero que tiene efectos presentes. O sea, ocurrió algo en la infancia, pero que sigue produciendo un efecto en el presente. O sea, sigue siendo actual, en cierto sentido. Sigue actuando. Pero que el sujeto no lo sabe. Por la amnesia, por el olvido histérico. Esto, dice Miller, lo obliga a Freud a inventar el inconsciente. Dice, ¿no? Fíjense lo que es el genio de Freud, ¿no? Porque dice, ¿cómo puede ser? Algo pasó en el pasado, el sujeto no lo sabe y eso tiene... ¿dónde quedó? ¿Cómo puede ser que esto siga? Bueno, tiene que haber algo inconsciente. Y ahí se empieza a forjar el concepto de inconsciente en Freud. Uno podría... Freud podría haberse quedado con la causa real y se hubiese terminado el psicoanálisis, o sea, no hubiese empezado el psicoanálisis, digamos. Esto es importantísimo porque uno en nuestros análisis, aunque no se quede con la causa real, si uno lleva a la causa, a que encontrar la causa rápidamente, se acaba el psicoanálisis, se acaba ese análisis. Por eso me parece que hay una cuestión, capaz es fuerte decirlo ética, pero de la posición del analista, de que la causa venga del futuro. Porque esa es la posibilidad que uno da que surja el sujeto del inconsciente, que como ustedes saben, es un sujeto de derecho, no de hecho. El sujeto del inconsciente, el ese tachado, para no darle un matema, es un efecto, no es causa de sí, como lo va a desarrollar eso, en el curso Miller luego lo desarrolla, es Lacan que en la alineación y separación, seminario 11, lo va a decir con todas las letras, ya lo venía diciendo de antes, pero el sujeto es efecto de la articulación significante, no es causa de sí. Entonces, si uno arma una causa enseguida del padecer, no le da chance a que esto surja. Por eso hay que tratar de que la causa venga del futuro. Acá Miller, volviendo a este momento de Freud, va a decir que Freud se va a encontrar entonces con la doble causa, una doble causa. Una causa en dos tiempos. ¿Qué es el trauma en dos tiempos en Freud? Cuyo ejemplo paradigmático, que aparte es de 1890 y pico, es el caso Emma, que tantos problemas trae hoy darlo en la facultad. No sé si allá les pasa, pero en la facultad, en la UBA, en la facultad de la Universidad de Buenos Aires, acá
en un momento hubo una movida para sacarlo del programa Freud, sobre todo ese texto, el caso Emma, uno de los textos que querían sacar del programa, porque, bueno, vieron que era una chica que sí, tiene un abuso, va a un negocio, la tocan por debajo del vestido, esa es una primera escena que tiene olvidada, y después llega Freud con que no puede ir a los negocios. Después hubo una segunda escena después de la pubertad que traumatizó la primera escena a partir de una risa que se ríen del vestido, también al entrar a un local, otra gente, ¿no? Entonces, la escena 2 se conecta por efecto Precup con la escena 1. Yo lo estoy explicando rápidamente porque creo que es algo que conocemos bastante. Por efecto Precup resignifica la escena 1, el trauma, el T1 o la causa primera, y aparece el efecto de traumático, ¿no? Digamos, esta doble causa, eh, lo que Miller llama la causa 1, que es insuficiente, y la causa 2, que la llama, vieron que hace como un esquemita Miller en el curso, que la llama la causa eficiente, es lo que hace traumático. La conexión de ambas, no solamente la primera. Ahí ya vemos en Freud un desplazamiento. Lo traumático no es la primera escena del abuso, sino lo traumático es la conexión de estas dos escenas. Y agregaríamos algo más, lo traumático es que no se lo sepa, la amnesia y la represión. Comentario al margen. Eh, Hay una película que a mí me fascinó, que supongo que ustedes también, Eterno Resplandor de una mente sin pasado, del grandioso Gondry, con guión de Kaufman, que es un tipo que se nota que tiene relación al psicoanálisis, donde lo que se trata es tratar de borrar lo traumático, de borrar esa, no es una pareja que se pelea y hay un aparato que uno se puede meter en la cabeza y por medio de ese aparato borrar el recuerdo para así no tener trauma, ¿no? Acá, fíjense que ahí la idea es que uno por el olvido, si, supuestamente, ¿no? Este aparato científico nos produciría un olvido que nos dejaría sin trauma. Y la película muestra que no se puede, ¿no? Que hay un resto que vuelve y que no se puede eso. Bueno, me parece maravillosa esa película. Es mucho de la pretensión moderna, de que nada duela ni un minuto, ¿no? Muy actual. Eh, para Freud, la causa es el olvido, la causa es la represión, ¿no? También hace poco vi algo, un especial de esta mujer norteamericana con Lady Gaga y el príncipe Harry, que es como, es un especial, tiene un nombre, no me acuerdo ahora, pero es sobre salud mental, así lo nombra ella. Donde justamente lo que ahí plantean es que ellos necesitan decir lo que les sucede para poder aliviar el trauma. No está olvidado en ellos lo que les ha sucedido, ¿no? Y que ella arma todo un aparato para que la gente pueda contar lo que le sucedió y eso ya produce un apaciguamiento. Es un pre-Freud lo que propone. Pero es súper actual y es lo que está en boga, ¿no? Digamos. Bueno. Después, esta doble causa, de la cual Miller va a ubicar en Freud, es muy interesante porque lo que está mostrando ahí Miller, que Freud ahí ya está trabajando con lo que Lacan va a nombrar luego como la cadena significante, es decir, la articulación mínima de dos significantes, S1 y S2, con la doble causa. La doble causa de Freud es donde uno puede encontrar cómo Lacan se agarró de eso para ubicar ahí la articulación significante, S1, S2. Y por medio de esa articulación, el efecto del sujeto.
Entonces, ir siempre en búsqueda de esta segunda, de una causa en futuro, permite, por efecto APRECUP, el surgimiento del sujeto. El sujeto en tanto lo entendemos para el psicoanálisis. Al no ubicar la doble causa, al, por ejemplo, pensar que alguien es víctima, tomarlo como víctima, no permite esto. Ese es el problema de la victimización, digamos. No permite como esto porque la causa está en un solo lugar. La causa es objetiva y es una, y es esa. No permita que eso entonces ir hacia el lugar de víctima no permite que surja el sujeto del inconsciente. No permite que uno vaya hacia una entrada en análisis. Esto no quiere decir que uno no le dé lugar al sufrimiento que puede tener alguien por haber sido víctima de lo que sea, ¿no? Pero no, el tema es cómo hacer para dar lugar sin consistir a eso. Es una gran pregunta, ¿no? Bueno, la etiología lacaniana. Paso a este siguiente punto. Son 8:30, 10, 15 minutos más, así si quieren charlamos un poquitito. La etiología lacaniana, va a ubicar Lacan. Y acá, bueno, acá viene un lindo punto porque, claro, ¿no? La resignificación de el trauma en dos tiempos, o la causa 2 en la causa 1 que resignifica la causa 1, produce un efecto de sentido, ¿no? Y ahí vamos a ubicar al sujeto barrado, el efecto de sentido, el efecto de significado, va a decir Lacan, es el primer Lacan, ¿no? El Lacan de función y campo de la palabra y el lenguaje, que Miller va a tomar. Y a mí me encantó porque Miller dice algo muy interesante. Dice, Lacan toma acá al primer Freud, dice. Es decir, que uno podría decir que Lacan arranca por el primer Freud y no por el último Freud. Porque, ¿por qué dice esto Miller? Porque para Lacan, en este primer momento, todo es significantizable prácticamente. Todo es semantizable. Todo puede llevarse al registro del sentido. Y de lo que se trata en un análisis es de poder completar las lagunas mémnicas con el sentido reprimido. Este Lacan de función y campo de la palabra es un Lacan hiperoptimista. Es un Lacan eh, que va a definir, se los leo así, el inconsciente es aquella parte del discurso concreto que falta a la disposición del sujeto. Estoy leyendo Función y campo de la palabra, página 251, perdón. Les leo otra frase de Lacan. El inconsciente es ese capítulo de mi historia que está marcado por un blanco u ocupado por un embuste. Es hermoso como lo dice, ¿no? Es ese capítulo de mi historia que está ocupado por un blanco, está olvidado, amnesia, o marcado por un embuste. Hay algo en su lugar que nos engaña, ¿no? Que sería el falso enlace de la neurosis obsesiva. Pero fíjense cómo para Lacan es una cuestión de que hay algo, que hay un sentido que está reprimido y que hay que volver a poner a disposición del sujeto, y que con eso ya está, se acabaron los problemas, digamos. ¿Qué es lo que va a decir Lacan en este momento que hace cruz a esto? ¿Qué es lo que impide que esto surja? Es el yo. Es el eje A' en Lacan, que pone una barrera a que esto suceda. Es donde
Por eso Miller, cuando va a tomar este famoso texto de los paradigmas del goce, va a ubicar que aunque Lacan no habla de goce en su primera enseñanza, lo que hace Cruz en este primer momento es el eje imaginario, y ahí va a ubicar el goce de Miller, en este primer momento de la enseñanza de Lacan. Entonces, con Lacan, el trauma es un trauma, es un dicho. Y acá es todo, Miller lo critica esto. Miller hace de todo, perdón, Miller critica que Lacan hace de todo hecho un dicho y un decir. Digo, es importante esto y acá nos podemos poner a discutir entre todos, a charlarlo, a debatirlo, porque uno puede decir todo hecho es un hecho de discurso. Solo de todo hecho quedan palabras. Está muy bien, pero no es lo mismo al un niño que ha sufrido abuso de sus padres que un niño que no, más allá que lo haya fantaseado. ¿No? Porque sabemos muy bien que para Freud la causa real se transforma en que la fantasía pueda tener lugar de traumático. Está muy bien, pero equivaler el hecho al trauma, o sea, el trauma como algo realmente acontecido, a la fantasía, estamos muy acostumbrados a hacerlo. Hoy yo no sé si lo pondría tan equivalentes. Miller en esto lo critica entre líneas a Lacan en hacer de todo hecho un hecho de discurso. Un problema semántico. Vieron que ahí Miller toma lo que llama la historización, perdón, toma de Lacan la historización primera, que cuando se sucede un hecho ya se historiza, dice Lacan. Entonces lo que nos queda del hecho es esa primera historización, es ese primer sentido que armamos de ese hecho. Por eso ya el hecho en sí es un sentido que armamos del hecho, y el hecho está perdido. El hecho, entonces ya después no importa tanto el hecho, ¿no? Y eso es un poco lo que Miller, me parece, entre líneas, está discutiendo este primer Lacan, ¿no? Que me parece un punto muy interesante por todo lo que está pasando, ¿no? Me parece que se entiende la resonancia de lo que, ¿no? Del Me Too, por decirlo de una manera, que está sucediendo ahora, ¿no? Em, em, a ver, porque me pierdo yo con los papeles. La orientación, acá. Bien. Les voy a leer una frase más de Lacan que el Miller trabaja de función y campo. Las contingencias pasadas, se las voy a leer directamente de Lacan, porque Miller le... Seamos categóricos. No se trata de la anamnesis psicoanalítica de realidad, ¿no? Sino de verdad. Acá está bien clara la diferencia. Para Lacan no se trata de los hechos, sino se trata de la verdad que uno puede armar de esos hechos. O sea, del sentido que uno arme de esos hechos. Y sigue Lacan. Porque es el efecto de una palabra plena. Reordenar las contingencias pasadas, dándoles el sentido de las necesidades por venir, tales como las constituye la poca libertad por medio de la cual el sujeto las hace presentes. Tenemos como una palabra plena, es decir, una interpretación, puede reordenar el pasado en función del porvenir, del futuro, pero que ese futuro, va a decir Lacan, tiene muy poca libertad. ¿Por qué? Es poca libertad del futuro, porque el sujeto está sobredeterminado simbólicamente para Lacan. Estamos en este primer Lacan, donde el orden es simbólico. Y este orden, lo digo lo digo con orden, con la palabra orden, porque ordena y porque va a sobredeterminar al sujeto en tanto simbólico.
es lo que Lacan sistematiza brillantemente en su lectura del cuento de Edgar Allan Poe, La carta robada, con esos más y menos, donde arma leyes de lo que puede salir. Vieron que se tira una moneda al azar. Es impresionante cómo ahí Lacan habla, pasa del azar a lo necesario, como uno empieza a notar la tirada cara o seca, la junta en pares. Yo lo digo muy rápido, la junta en pares, le pone una letrita y después, en función de ese orden, va a poder salir una letra u otra. Se establecen prohibiciones se establecen leyes simbólicas, la sobredeterminación simbólica. En este momento está todo sobredeterminado simbólicamente para Lacan. No va a seguir siendo así. Y es, me parece, a donde está un poco apuntando Miller en la crítica, en el comentario, ¿no? Va a decir entonces acá un poco Miller que toda satisfacción es semantizable, lo dice así, ¿no? Y da como el ejemplo el estadio anal. Porque fíjense, acá, bueno, Lacan va con todo, ¿no? En contra de lo que sería lo realmente acontecido. Va en contra de los estadios libidinales de Abraham, primero uno, después otro, y lo que a Lacan le interesa abordar es que de cada estadio queda un sentido. Y da como ejemplo el estadio anal. Ah, bueno, quieren esto de mí por un regalo, quieren, ¿no? Eh, Siempre se le da un sentido a cada estadio, va a decir. Esto que Miller dice que toda satisfacción es semantizable, esto lo digo, es lo que Lacan va a poner como goce fálico al final de su enseñanza. Es lo que va a nombrar la satisfacción que pasa por el ciframiento simbólico, es el goce fálico. Lo dejo para un costadito, pues después hay otro goce aparte de ese, pero es lo que después, ¿no? Lacan va a poner como goce fálico. ¿Mm? Eh, yo, dejaría un poco por acá, hay otras cosas más, pero para empezar una conversación, una charla. Voy a leer el chat, mientras tanto Ok. seguí. Bueno, ¿alguien quiere empezar comentando algo? Creo que no sé si se pueden activar solos. Ujú. Bien, me pareció muy, muy lindo, muy claro cómo fuiste trabajando esta clase del seminario, que me parece central por esto que vos planteabas, ¿no? Porque abrocha todo lo que venimos trabajando, y es verdad, como decís, que por ahí hay cosas que toma acá que no las había dicho tan claro anteriormente. Me gustó cómo poder pensar en esto del seminario y de la práctica analítica, cómo enlazaste esto de la causa está en el futuro en relación a la entrada en análisis o a las entrevistas preliminares, y a la vez esto en relación a la política del psicoanálisis, ¿no? O la política del analista se podría pensar dentro del trabajo en las instituciones. Me pareció un lindo punto, ¿no? Cómo abrochaste esas cuestiones, ¿no? La práctica analítica en las instituciones con el tema de la entrada en análisis y la política del psicoanálisis, ¿no? De abrir al futuro, que es la existencia del inconsciente. Claro. Instituciones. Me parece que es una linda punta para poder hablar eso, para poder conversar. Claro, porque es fundamental, ¿no? A mí siempre me llamó mucho la atención, como dice Lacan en Posición del Inconsciente, que el analista forma parte del inconsciente, ¿no? Y el ejemplo del cuadro. Porque bueno, entonces si yo siempre, depende del analista, tenemos un inconsciente u otro.
o el inconsciente es el pasado, ¿no? Digo, por eso Lacan habla de que el tiempo verbal para el inconsciente es el futuro anterior, el futuro perfecto, digamos, ¿no? El futuro anterior en francés, pero para nosotros sería el futuro perfecto. No el pasado. Distinto un poco, digo, ese es el Lacan del Seminario 11, un poco distinto este es el Lacan de Función y Campo, pero que forme parte el analista formando parte del inconsciente da cuenta de esto, de su responsabilidad ética para que surja, ¿no? La apuesta, por Sí. lo menos. Sí, yo Y pensaba es que hermoso. Dale. esto que vos decías al principio digamos, como qué relación a la causa llega cada persona que viene, digamos, en función de eso habrá o no habrá sujeto, o lo que sea, habrá o no habrá análisis o tratamiento o lo que sea. En realidad las instituciones es lo más frecuente que vengan con una relación un poco fijada a una causa, sea vengo porque me mandan del juzgado, o no sé, se murió mi papá y desde ahí no duermo, qué sé yo, lo que sea. Y me parece que es re interesante poder pensar como, esto que vos, dos cosas. Por un lado, esto que dijiste en relación a la victimización, digamos que uno puede sentir pena por lo que al otro le pasa y entonces victimizarlo, o sea, sobre todo en las instituciones que por ahí uno ve cosas como medio fatales, y quedar fijado y quedar uno como un poco como fascinado con la causa, de alguna manera, y qué importante es tener esa claridad ética de que la causa venga del futuro, incluso aunque sea algo re fuerte lo que le pasa a la persona, y después te voy a hacer una pregunta en función de eso que nos estuvo recorriendo el año pasado y que nunca la cerramos del todo, en función de una de las cosas que dijiste, de que, bueno, que cuando el sujeto empieza a estar en el punto justo por empezar un análisis, la institución le dice au revoir. ¿Vos pensás que es posible que hayan efectos analíticos en un tratamiento en instituciones o solo se trata de efectos terapéuticos en el mejor de los casos? ¿Qué pensás? No, yo creo que hay efectos analíticos. Uh-huh. Sí, sí. Aunque no se haya entrado en un análisis. Uh-huh. Sí, creo que puede haberlos. Es difícil corroborarlos. Uh-huh. Eh, pero sí, sí, sí. Por lo menos es mi apuesta, es una lectura, digamos, podemos charlarlo. Porque a veces hay cambios de posición subjetiva que uno puede verificar. Y eso es porque se produjo un cambio en la economía libidinal. No hay ningún cambio de posición subjetiva si no hay un cambio en la posición, en algo de la libido, digámoslo en ese término freudiano. Si no hay. ¿Por qué, por ejemplo, no uno ve cómo cuando se instala algo del sujeto del inconsciente, en un primer momento hay cierto apaciguamiento, ¿no? Porque hay algo de que la libido empieza a metabolizarse de otro modo por el ciframiento, ¿no? Se descifra y se cifra a la vez todo el tiempo en el inconsciente, ¿no? Y para mí eso es, digo, siempre que haya un cambio de posición uno puede pensar que hay un cambio libidinal. Y eso, con el encuentro de un analista, aunque sea una única entrevista, como dice Lorán, puede haber una interpretación inolvidable. Uh-huh. Eh, sí. No. Así es, pensaba en esto que decís vos de que el analista forma parte del inconsciente del sujeto y en el trabajo en las instituciones, no sé si a ustedes les pasa, pero por ahí los pacientes llegan y no llegan, o sea, llegan a la institución, ¿no? Por esto para ir pensando la transferencia. Entonces, bueno, al psicólogo ni siquiera saben el nombre, ¿no? Por ahí pasa, si somos varios psicólogos, dice... vienen con un turno para alguien, y le digo, bueno, ¿para quién? Ay, no sé, te dicen muchas veces, o sea que muchas veces no saben tu nombre, pero sin embargo, cuando se produce algún efecto analítico, me ha pasado, eso quería comentarles, que te preguntan, ¿cómo es su nombre? ¿No? Cuando se están yendo, por ejemplo, y eso es como un cambio ahí, ¿no? Me parecía como en esto de empezar a formar parte del inconsciente ¿no? Tal del cual. paciente. Lo pensé desde ahí. Nosotros, en el hospital cuando trabajaba, éramos 5, había 5 que cobraban y 40 que no, ¿no?
como suele ser. Entonces teníamos un equipo para atender en la guardia, las urgencias. Claro, íbamos todos los días gente distinta. Entonces, el paciente en urgencia lo veían cada día, capaz dos, yo lo veía 2 veces, martes y viernes, pero veía varios, digamos, practicantes, ¿no? Cuando en un momento decidía ese paciente querer hablar con uno solo, y bueno, la urgencia ya sabía, digamos, la urgencia como lo apremiante, ¿no? Había algo que ya, podíamos decir, algo se instaló, cuando elegía uno, por lo menos. Lo digo esto por el nombre, por ahí hay algo ahí, ¿no? De empezar a formar parte. Claro. Hay un lazo, ¿no? Empieza algo de la transferencia, algo que se enlaza, ¿sí? A mí me interesa mucho que la transferencia surja de la palabra del analizante. Eso es lo que más, les diría que lo que más me gustó de la clase a mí es eso. Yo había precisado ese comentario, Lucas, justamente. Me parece que esto que marcaste con mucha fuerza, que surja de la palabra del analizante, el sujeto supuesto saber, me parece que es lo que dice Miller en todo el seminario, es el consentimiento. Por algo lo llama causa y consentimiento. Es el consentimiento de esa posición sufriente, de buscar esa causa, y él trabaja la doble vía del consentimiento en este seminario, el Miller, ¿no? El consentimiento del paciente y del consentimiento del analista. Pero sin el consentimiento del paciente no hay posibilidad de sujeto supuesto saber. Me parece que eso es clave y que en las instituciones, un poco como comentaban mis colegas, por ahí se practica de manera automática algunas cosas y no se precisa esa situación tan interesante y única que es la que permite que un paciente o una institución sea estudiada desde la ética psicoanalítica, porque no solo hemos hablado de pacientes, sino de prácticas institucionales en todo su sentido. Y lo otro que me pareció interesante es que muchas veces nos rompemos las cabezas pensando en los diagnósticos diferenciales y a veces pensando en esto, en el consentimiento, y que surja de la palabra del analizante es la clave para pensar los diagnósticos, ¿no? ¿Qué posición toma una estructura psicótica o una neurótica? Y esto es algo muy discutido en las instituciones, ¿no? Y por último, me encantó todo cómo comentaste la clase, la última parte que pudiste hablar del cómo la relación del sentido que uno arma de los hechos que relata, ¿no? Esto que decís que Miller toma de Lacan, un poco comenta, yo pensaba que eso es todo el trabajo de la causalidad psíquica que hizo Freud y Lacan. O sea, mostrar la causa psíquica, que no es la causa orgánica, que es lo que todo el tiempo trabajamos en las instituciones, y que hay que armarlo. La causalidad psíquica se arma, la arma el paciente, la relata el paciente, más allá el peso del hecho, que seguramente algunos nos impactan como más traumáticos, menos traumáticos, más reales, más insoportables, pero va a depender del armado de sentido de ese paciente. Y también vuelvo al consentimiento del paciente sobre su causalidad psíquica del padecer. Sí. Bueno, me ha encantado eso. Gracias, Virginia, porque sí, hablé mucho de causa y me olvidé la palabra consentimiento. Es cierto que no la toma en esta clase, pero también es cierto que hay que decirlo. Que hay que nombrarlo porque es fundamental. ¿No? Es un sujeto, como bien dice Freud, también en la represión hay una decisión. Acá Miller dice, bueno, Lacan no usa el término decisión. Bueno, usa el término elección forzada Lacan, ¿no? Sí. Y siempre va a ubicar, cuando uno habla de la responsabilidad subjetiva, que es un término que hay que hacerlo responsable, ¿no? Al sujeto que nos consulta. Como vos tenés la culpa de lo que te pasa, a veces es entendida, muy mal, ¿no? Yo lo entiendo de este lado la responsabilidad subjetiva. ¿No? Hay sujetos que no van a buscar el S2. No. Bueno, quizás a esos sujetos, a esas personas, es mejor otro tipo de terapia.
ningún problema con eso. Yo Otro tengo... tipo de perdón. Yo tengo una pregunta que también nos hacemos mucho en el grupo. Solo tenemos preguntas. Porque un poco también nos debatimos, ¿no? Esto de lo que pasa en las instituciones. Bueno, y vos también lo contás respecto a esto, que hay practicantes, que hay gente, digamos, que están los adscriptos, los residentes, los de planta, digamos, todo eso, y cómo muchas veces un sujeto, paciente, digamos, va a veces de uno a otro, no pudiendo elegir mucho. Y pienso en esto que pasa, ¿no? Como dice Lodia, de cuando hay algo que se esboza a la transferencia, que me parece que es bonito precisarlo, como quizás la conclusión de la urgencia tiene que ver con el esbozo de la transferencia. Lo difícil que es sostenerse uno como profesional tratante, ¿no? Y pienso, como una pregunta a desarrollar, no sé si tengas una respuesta, si uno cuando deja esa institución, porque tiene un tiempo en esa institución, en el caso de los residentes porque concluyen, no debiera concluir esos tratamientos. Sobre todo pienso en las neurosis. Justo se cortó, Agostina, ¿no deberían concluir, decís vos, como que no termina el tratamiento? No, como si, bueno, es que muchas veces no termina y son derivados a un nuevo profesional. Y digo, si el inconsciente se arma con cada nuevo analista, uno no debiera, bueno, qué sé yo, armar un impas, hacer un momento conclusivo. A mí me parece que si uno está en análisis, que vengan por una norma y te digan que tenés que cambiarte de analista, uno no lo consiente, me parece. Me da esa impresión. Capaz no está tanto en transferencia para poder pasar a otro. Quizá no le queda otra. Y bueno, sí, pero a veces, claro, los movimientos institucionales dan a que pase eso. Porque uno se va, porque se rotan, porque otro vuelve, porque otro está de licencia. Y es re interesante esa pregunta de qué hacer ahí, ¿no? Pasa mucho en las instituciones, muchísimo. Que van sí, no reemplazando. digo que no pase, no, sí, claro. Digo que quizá no haya una entrada en análisis ahí todavía. Eso digo. Pero por ahí es forzada el reemplazo. O sea, el paciente puede haber estado en alguna cuestión transferencial con determinado practicante o analista y por las cuestiones institucionales que pasa muy frecuentemente, el paciente derivado a un nuevo tratamiento, a otro profesional, es algo que nos preguntamos todo el tiempo. ¿Qué hacer ahí? ¿No? Sí, porque muchas veces nos preguntamos como en eso de las primeras entrevistas o qué hacer en el tratamiento, y a veces no nos preguntamos cómo se juega nuestra ética y la política del psicoanálisis también ahí, en las derivaciones y en esos manejos que son muy difíciles de manejar también individualmente, ¿no? Es el punto más álgido, el tema del alta institucional. ¿Cuándo se da un alta institucional? ¿Por qué? Porque hay algo, digamos, por lo menos yo en mi hospital, estás obligado a dar alta porque si no, ¿cómo haces para atender a toda la gente? No dan abasto, hay que estar más terapeuta, digo, no damos abasto. Y entonces, bueno, todo el tiempo, ¿cómo pensar las altas? Bueno, hubo una transformación del síntoma, bueno, se resolvió el motivo de consulta, ¿no? ¿Con qué método? Y siempre laburando ese punto que es muy complejo porque tiene una cuestión ética, una cuestión política, y hay algo de recursos institucionales. Es el punto más complejo. Vieron que siempre hubo una discusión, ¿es posible el psicoanálisis en los hospitales? Me acuerdo. ¿No? A veces hay gente que todavía lo sigue preguntando, ¿no? A mí me saca cara verde, no sé, cada que escucho esa pregunta, ¿no? Porque para mí los pacientes pueden pagar, aunque no paguen económicamente con otras cosas en una institución. Ahora, también es cierto que
no se pueden tener pacientes durante 10 años en un hospital, Claro. porque ¿cómo se hace para conseguir atendiendo a los otros, digamos? Es un límite institucional que hay, cierto. ¿Y cómo Claro, hacer con eso? pero me parece que es interesante pensar que hay que darse ese debate sobre cómo son las altas, seguirlo sosteniendo aunque sea eterno, porque a veces se enmascaran en derivaciones, sobre todo acá Claro. que hay, nosotros que trabajamos muchas instituciones y hay mucha presencia institucional y hay instituciones que trabajan solo con esto otro y qué sé yo, públicas. A veces como que la manera de dar el alta es derivarlo a otra institución y bueno, si no va, que no vaya, y se enmascara atrás de eso, digamos, como sacarse de encima del paciente de alguna manera. Y quizás un Claro. poco me parece que la pregunta de Agostina, Agostina está en una guardia monovalente, entonces todo el tiempo se tiene que preguntar sobre cuándo dejar de ver a los pacientes, ¿no? Entonces, me parece que un poco es también pensar la lógica, que es algo que hemos hablado en el grupo nuestras investigaciones, de investigación, es la lógica de las derivaciones también. Pensando, bueno, ¿cuándo? ¿Hasta cuándo? Sobre todo en estos dispositivos que suelen ser de una sola vez, digamos, una guardia, por ejemplo. A mí, yo hice muchos años admisión. En el hospital teníamos una admisión libre, sin turno previo. O sea, la gente que iba al día a la mañana, la veíamos. No después estaba la guardia, pero al servicio, ¿no? Que en vez de sacar turno, se lo recibía en el momento. Y en esa primera entrevista, que bueno, podíamos tener más de una entrevista de admisión, pero al concluir el proceso de admisión, porque lo tomábamos más como proceso, porque así, por ejemplo, en la segunda entrevista podías ver si hubo un efecto de la primera. Y eso pero al concluir el proceso de admisión había que derivar, y uno podía derivar, ¿no?, a orientación psicoanalítica, por decirlo de una manera, o que vayan a cognitivo-comportamental, sistémica. Y la verdad que yo tenía que tomar esa decisión, era mandar a alguien al psicoanálisis o mandar a alguien a sistémica. Eh, Decisión difícil. Y bueno, cómo tomar esa decisión, cómo no ver, bueno, qué relación al inconsciente uno puede verificar en un sujeto o en otro y hacer ahí. Es muy complicado, pero era algo que me parece que hay que elaborar, que hay que, ¿no?, que juntarse y charlarlo, armar equipos para, ¿no? Es el modo de también poder estar un poco mejor en las instituciones. Lo digo por lo que recién comentabas, de cómo hacer para aguantar. Esa me parece también haciendo ese laburo con otros. Por eso es tan importante la práctica con otros, sobre todo en la institucional, me parece a mí, en todos lados. Por eso también se necesitan, si uno se queda solo en el consultorio o de una institución o el suyo propio, sin contacto con los otros, y me parece que va hacia lo peor. Esa persona y sus pacientes. Si no Hola, hay ¿qué tal? Buenas noches, Sí, buenas noches. Verónica. ¿Qué tal, Lucas? Me gustó mucho tu exposición. Bueno, yo trabajo dentro de un equipo de salud, digamos, con enfermedades graves, amenazantes para la vida, y es un estar analista también, ¿no? Es una escucha que se sostiene en una ética, en el encuentro y desencuentro de los discursos, por supuesto, siempre hay una presión de pretender un dominio y una ausencia de respeto al sujeto, porque hay que intervenir, ¿no? La urgencia de las intervenciones médicas, que a veces sí requieren, ya cuando uno trabaja en interdisciplina, poder plantear esos impases donde la palabra, y no hay una posibilidad de acompasamiento, de acompasar la temporalidad del sujeto y a veces de lo traumático y de las intervenciones, cuando estamos hablando por ahí de servicios de cuidados paliativos o de oncología, bueno, o sea, ahí hay una preeminencia de ciertas prácticas médicas, pero acompañar al sujeto, a la familia, a los médicos que están trabajando, ser parte del equipo, permite otro tipo de intervenciones, sostener de a poco la construcción de una ética del caso por caso, o sea, sacar, ¿no?, la lógica de los protocolos y simplemente como un hacer desde ese lugar, sino también poder construir un cambio. Yo a lo largo del tiempo que vengo trabajando sí veo ese efecto, ¿no?, donde hay una posibilidad de visualizar ya el sufrimiento de un sujeto, la historización de una familia, cosas que por ahí no están dentro de
lo discursivo, pero justamente los puntos de encuentro que produce la interdisciplina, que es a propósito del caso, podemos, digamos, construir una práctica que implica a veces una transformación, y eso se está viendo por ahí también en el hospital como institución, lo están pudiendo registrar otros servicios, y nosotros que somos un equipo que trabajamos en distintos lugares como cuidados paliativos, está haciendo esa apuesta, y bueno, y es un lugar que yo lo sostengo desde el psicoanálisis y con toda, por eso me interesa, porque incluso se usa mucho el consentimiento informado para determinadas prácticas, ¿no? ¿Dónde está el sujeto que puede prestar ese consentimiento, ¿no? O sea, trabajamos por ahí complejizando algo que parece simplemente como un trámite burocrático. Entonces, me parece que ahí hay mucho, mucho por hacer, y uno lo tiene que hacer como una apuesta verdaderamente, así que me gustó mucho tu clase, gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hablar? Hable ahora, calle para siempre, porque estamos ahí, sobre el final. Bueno. Quería, en el chat había un comentario, acuerdo totalmente con el comentario de Carolina y Woody, me cuesta leer un poco, soy medio chicato. Sí, tal cual, todo lo que decís es tal cual. Lo leo porque si hay gente que está en Facebook no lo dice. Muy interesante, la causa viene del futuro, en sintonía con la concepción de Lacan respecto al inconsciente como algo por advenir en un análisis. También lo plantea Lacan en relación al retorno de lo reprimido como algo que viene del porvenir. Exacto. Germán García lo decía, la represión viene del futuro. Un poco se lo robé a él, el título de la clase. Germán decía siempre eso, a mí es una de las cosas que me quedó de él. De paso es un homenaje a él también, ya que lo nombro. Bien. Y acá Adriana León dice, acá en México, en las instituciones se trabaja con cognitivo comportamental y las sesiones están limitadas a solo 12. Y además que la regularidad es cada 4 o 5 semanas, a veces hasta más. Les comento, nosotros hicimos una investigación en el hospital de 16 entrevistas, porque es el tiempo promedio de lo que duran los tratamientos no de psicosis en instituciones, más allá de las orientaciones de quién maneje el tratamiento. Les digo brevemente cómo era la investigación. ¿Hay 2 minutos? ¿Les cuento la investigación? Sí, sí. Era una investigación sobre la eficacia de tratamientos de 16 entrevistas de orientación psicoanalítica. Ese era el título de la investigación, medir la eficacia. Se le hacía una entrevista de admisión, se le decía que firme el consentimiento informado y después se derivaba. Y el practicante que estaba a cargo de ese tratamiento iba completando sesión por sesión algunas cuestiones. Por ejemplo, figuras transferenciales, cómo iba el motivo de consulta y el desarrollo, interpretaciones que suponía que había hecho, porque tenía que completar, terminaba la sesión y completar 4 o 5 cosas. Al cabo de las 16 entrevistas, o en su defecto del tiempo, porque a veces a los 4 entrevistas dejaba al paciente, ¿no? Al tiempo los supervisores del hospital le hacían una entrevista a ese paciente. En una entrevista tenía 5 preguntas. Vean, porque fíjense que no parece muy psicoanalítico esto que estoy diciendo, ¿no? En una entrevista semi-dirigida, tenía 5 preguntas iguales y después un momento. Entonces se le preguntaba a los pacientes qué intervención recordaba. Nunca, pero nunca coincidió la intervención que recordaba el paciente de la que le habían anotado como que había generado algún efecto. No coincidió nunca. Eso lo sabemos también por los testimonios de PASE. Pero era muy interesante verificar. Y después, muchos que nosotros cuando alguien dejaba, poníamos abandono en la fichita que hacíamos de cada paciente. Llamamos, dejé porque estaba bien ya. Entonces lo que figuraba para nosotros como abandono, en realidad había sido el tipo había dejado de venir, vino 3, 4 veces y con eso lo había alcanzado. Y a veces nuestra pretensión era un poco más. Esa investigación la hicimos para
no es que uno va a aprender cosas muchas sobre el psicoanálisis, pero para poder, una cuestión más política. Porque vieron que las TCC se arrogan la efectividad científicamente demostrable. Es muy fácil de demostrar la efectividad si uno quiere. Usando esas herramientas. Sabemos que tiene que ver con una cuestión de la transferencia. El paciente, si se quedaba enojado, iba a decir no me sirvió para nada, pero si estaban contentos porque sabían que iban a evaluar al terapeuta. Entonces era una cuestión transferencial, ¿no? Obviamente que no, pero se puede usar para, ¿no? Como sí. Bien. Sí, está muy bueno eso porque nuestro es un grupo de investigación, así que eso también nos sirve para pensar la política. Y pensaba ahora que esto de cómo el analista está en el concepto de inconsciente, está la contraparte, como vos decías, de los testimonios de Pase, el de Bernard Seinab, que dice, sí, porque mi analista hizo tal intervención y 8 meses me sostuvo en este y otro. Miller le dice, ni idea, o sea, en la interpretación está el concepto del analizante, digamos, le dice, de hecho lo sigue interpretando en esa clase que es de sutilezas analíticas, por si alguien no lo leyó, y el otro le dice, bueno, no, como que le sigue diciendo, bueno, déjese de quejar y qué sé yo, como que es esa contraparte, ¿no? Como, bueno, no hay reciprocidad, no dicen lo mismo sobre el caso. No, a mí me pasa a muchos pacientes, ¿no? De que me dijiste eso, y yo digo, ¿yo dije eso? Va de retro a Satanás, digo, ¿cómo pude haber dicho semejante cosa? Sí, así es. Bien, bueno, ¿alguien más quiere decir algo? Bueno, te agradecemos mucho, Lucas. La verdad que ha estado buenísima. Y bueno, nosotros los que somos del grupo nos volvemos a encontrar con vos en julio. Dale. Bueno, muchas gracias. Un saludo a Gustavo, que me había saludado por el chat también. Y muchas gracias por escuchar y por la conversación. Bueno, gracias. Bien. Buenísimo, Gracias. muchas gracias. Chao. Chau. Gracias. No, Muchas gracias, Tau.